Habíamos hablado de hipertiroidismo. Hoy nos toca hablar de hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un caso de una paciente femenina de 14 años. Es originaria y residente en la ciudad de Dalton. Una consulta por incremento de peso desde retraso escolar, estreñimiento, poligomenosea y cefalea. Son los síntomas más llamativos de esta paciente. Y a la exploración física se evidencia una espina dorsal, óseo, acantosis nigricans, el cuello y axilas. Además existe piel seca en extremidades. También se la puede observar que tiene presencia de gen vago y segregación de escala de Fez. Galway, esto para evaluar el hirsutismo, pero no se puede valorar porque la paciente se cuida, ¿no? Tiene un índice de masa corporal de 38.5, fíjense la masa de índice de masa corporal. En la clasificación de lo que es el puro índice de masa corporal correspondería a una obesidad de grado 2, ¿no? Sobrepeso desde 25 hasta 30 a 35 grados y de 35 a 40 grados. La tensión arterial se encontraba dentro de valores normales para la edad y el sexo. Como antecedentes perinatales, es el producto del primer embarazo a término 39 semanas de gestación y que la madre usó con durante su embarazo una complicación que es la preeclampsia, ¿no? Que es la hipertensión inducida durante el embarazo, ¿no? Y otros componentes, pues, como ya se considera eclampsia. Nosotros en ginecología vamos a ver esta parte, la ginecología obstetricia. Su peso al nacimiento, 3.9 kilogramos, se considera un poco elevado para la edad gestacional y el desarrollo psicomotor de la paciente, bueno, ya una estilo de vida sedentaria, ¿no? Por todo lo que hemos visto. Esta es una imagen que no se ve muy bien, ¿no? Por el proyector. Fíjense cómo tiene la presencia de emoción y la acantosis nigricans importante que tiene la paciente. Entonces, posteriormente vamos a comentar este caso. Ahora podemos ver como definición, ¿qué es el hipotiroidismo? Esta es una entidad que resulta por la acción inadecuada o deficiente de las hormonas tiroideas a nivel tisular provocada por alteraciones en el ángulo, bueno, pues en alguno de sus componentes, como ser que van a integrar en cualquier parte de los ejes que habíamos mencionado anteriormente, que ahorita los vamos a ver, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y tiroides. O también puede haber alteraciones en el transporte, en el metabolismo y la acción intracelular de estas hormonas. ¿Recuerdan estos ejes que habíamos visto en la primera clase, no? Eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Este es el mismo. Entonces, este es el mecanismo de circulación que va a tener la secreción de la hormona tiroidea. Este es el gráfico, ¿no? Es una retroalimentación negativa. Entonces va a tener como mecanismo de retroalimentación negativa, como ya hemos mencionado anteriormente, cuando tenemos niveles normales de levotiroxina o la tiroxina o la T4 libre o la T3 libre, la triiodotirigonía. Si tenemos valores normales, pues a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, van a detectar que estos valores están dentro del rango adecuado, por lo tanto, no va a haber mayor estímulo de poliuración de TDAH y TSH para que estimule la síntesis de hormona tiroidea. Pero si vamos a tener T4 libre o T3 libre, ambas, que están fuera del rango normal, que es lo que va a ocasionar que tanto a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, estos capten que no está con un rango adecuado y van a empezar a librarse mayor TDAH y mayor TSH para tratar un mensaje. Entonces, generalmente nosotros vamos a medir la T4 libre, que su rango o valor de rango normal va desde 0.7, 0.8, de acuerdo al laboratorio que ustedes van a revisar, hasta 4
4.5, 6.2, inclusive nanogramos por decilitro, de acuerdo al laboratorio que nosotros vamos a observar. Entonces es importante cuando ustedes revisan un perfil tiroideo, ver los valores de referencia. Esto va a cambiar de acuerdo a la técnica que van a procesar la muestra, ¿no? La TSH ultrasensible es la más moderna que se procesa las muestras y el valor está entre hasta punto de corte hasta 4. No se olviden, ese es el mecanismo de secreción de las hormonas tiroideas. Entonces van a participar varios receptores que van a determinar la liberación y estímulo de las hormonas estimulantes, tanto la TRH, la TSH, TRH en hipotálamo, TSH en la adenohipófisis. Entonces, cuando hablamos de patología tiroidea, nosotros tenemos que evaluar primero los signos y síntomas, siempre hacer una anamnesis adecuada, hacer nuestro examen físico correcto, llegar a nuestra impresión diagnóstica, confirmar el diagnóstico con exámenes complementarios, planificar un tratamiento y hay que hacer un cuidado continuo, ¿no? Seguimiento a la enfermedad. Porque una vez que tenemos alteración de la enfermedad tiroidea, generalmente ya esta deficiencia es de por vida. Hablemos de la clasificación del hipotiroidismo. Podemos hablar de una clasificación por el tiempo, no tiempo de inicio. Congénito, hablamos que ya el producto ha nacido con esta deficiencia. Esto puede ser por varias causas. Por agencia o porque no se forma la glándula tiroidea. Esto es las primeras semanas de formación del producto. O si la mamá ha tenido hipertiroidismo. ¿Perdón? Son varias causas que pueden ser tiroidismo congénito. Alteraciones enzimáticas también. El producto ya nace con esta alteración. Hablamos de adquirido, que puede ser transitorio, muy pocas veces. Ya cuando hablamos de transitorio, estaríamos hablando de una tiroiditis en su fase de hipotiroidismo, y permanente cuando ya existe una alteración definitiva a cualquiera de los niveles que hemos mencionado. Si el problema es a nivel de la glándula tiroidea como tal, se va a llamar primario, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la clasificación de tiempo, transitorio y permanente. De acuerdo a la severidad, vamos a tener clínico o manifiesto, o ya cuando existe la complicación más severa del hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso. Esta es una emergencia endocrinológica, donde corre riesgo la vida de nuestro paciente. No es muy frecuente, porque la mayor parte de los pacientes acuden ya por los signos y síntomas a consultar para hacer el tratamiento. Por esta de comercio, no me hacía problema, pero me daban ciertas instrucciones. Bueno, entonces, la severidad manifiesto se habla cuando hay signos y síntomas, y la TSH está en 10 o sobre 10. ¿Perdón? Hablamos subclínico donde no existen signos y síntomas como tal, pero sí tenemos alteración del perfil tiroideo. Cuando la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, va a estar entre el rango o el límite superior hasta un valor de 10. Habíamos mencionado que el punto de corte superior puede ser 4, 4.5, 6.2, de acuerdo al laboratorio que va a procesar la muestra. De ese punto de corte superior hasta TSH de 10 se considera subclínico. ¿De acuerdo? Eso. Y también puede haber una clasificación de acuerdo al nivel de disfunción endocrina. Aquí hablamos de primario cuando la alteración está a este nivel de la glándula tiroides. Y hablamos de secundario cuando la alteración está en la hipófisis.
acuerdo? Y también se menciona secundarios y alteración en el hipotálamo, pero en algunos libros o textos van a encontrar hipotiroidismo terciario, que se refiere o hablan los autores que el problema es el hipotálamo. Pero ya con secundario o hipotiroidismo central, ya hablamos de alteraciones en hipófisis e hipotálamo, ¿de acuerdo? La diferencia es primario y secundario, lo más importante. O terciario, como dice aquí, ¿no? Entonces, veamos los tipos de hipotiroidismo. En el primario va a haber alteración de la función de la glándula tiroidea. En el perfil tiroideo vamos a encontrar una TSH alta, como habíamos mencionado, y la hormona tiroidea baja. Es bien sencillo esto aprender. Tienes valores de rango normal, siempre vamos a pedir en un perfil tiroideo T4 libre y TSH, los dos principalmente, ¿de acuerdo? La T3 libre podemos pedir, ahora varios laboratorios la procesan, pero principalmente siempre pedimos TSH y T4 libre, ¿de acuerdo? Si el valor de la T4 libre está por debajo del rango normal y tenemos una TSH alta que está por encima del rango normal, y estamos hablando de un primario, ¿de acuerdo? No se olviden, T4, T3 libre bajas, TSH alta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la tiroides no está fabricando la hormona tiroidea, el problema es en la glándula. Y como sus sensores, si vale el término, a nivel de hipotálamo y la hipófisis dicen, esta tiroides es floja, como mis estudiantes, mandaré estímulo. Entonces empieza a liberar más TSH, hormona estimulante de la tiroides, tratando de estimular a la tiroides para que ésta empiece a fabricar más hormona tiroidea. ¿Listo? Fácil, ¿no? Hablamos de central o secundario cuando la alteración ya es en la hipófisis, lo que disminuye el estímulo y también vamos a tener alteración en la tiroides, ¿de acuerdo? Si no tenemos la hormona estimulante de tiroides, no va a haber quién va a estimular a que trabaje la tiroides, por lo tanto, la tiroides va a decir, no necesito, mi cuerpo no necesita hormona tiroidea. La glándula tiroidea puede ser que esté produciendo bien una fábrica normal, pero si no recibe el estímulo de la TSH, no va a producir. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué alteración? TSH baja y las hormonas tiroideas bajas. ¿De acuerdo? Ambas están bajas. ¿De acuerdo? Se habla del periférico cuando puede existir ciertas mutaciones en los genes que intervienen en la respuesta de las hormonas tiroideas en los órganos diana. Recuerden que después de ser liberadas las hormonas tiroideas, principalmente T4 y T3 libre, ¿qué es lo que va a ocurrir? La hormona activa como tal va a ser la T3 libre, no la T4 libre, ¿de acuerdo? Pero su vida media es muy corta de la T3 libre, alrededor máximo 24 horas. De acuerdo al autor que lean va a variar, ¿no? Dicen 18, 20, pero máximo 24 horas la T3 libre. A diferencia de la T4 libre, que su vida media es de 7 días. ¿Se dan cuenta? 7 días. Entonces tiene un tiempo prolongado de vida media. Ahora, la T4 libre se llama así porque no está unida a ninguna proteína, está libre. Entonces, esta va a llegar a la célula diana, o órgano diana, cualquiera que sea, se une. Primero, esta va a atravesar el citoplasma de la célula. Y una vez que está atravesando la membrana celular, primero, ¿no? Atraviesa la membrana celular, se va a convertir en T3 libre. Esto por una enzima, por una deyodasa. ¿De acuerdo? Le quita un yodo, si vale el término, para que sea T3 libre. Y esta ya entra hacia el núcleo y pues realiza su acción a nivel nuclear. Entonces puede haber ciertas mutaciones a nivel, o alteraciones o mutaciones a nivel de déficit de esta enzima que va a convertir de T4 a T3 libre. O a nivel, ya hablando de los receptores, a nivel nuclear. No hay una buena secuenciación, por lo tanto no va a haber unión de
la hormona a su receptor, por lo tanto, no va a haber efecto. ¿De acuerdo? Eso es periférico. ¿Se ha entendido? Está sencillo, ¿no? Listo. Hablando ahora de epidemiología, que siempre debemos hablar, porque es una parte importante que debemos conocer. Es más frecuente, sobre todo en las mujeres, con una prevalencia de alrededor del 2% en comparación con el 0.1% en los hombres. Entonces, más frecuente en las mujeres. Su incidencia va a incrementar con la edad, más frecuente en adultos mayores, y la prevalencia del hipotiroidismo subclínico, que habíamos mencionado que puede ser desde el punto superior de corte hasta 10 máximo de TSH, de 4 a 8.5% en quienes no tienen enfermedad tiroidea conocida, y aumenta con la edad y en las mujeres. No siempre están en riesgo las mujeres en las enfermedades endocrinológicas, en la mayor parte. Ya es un factor de riesgo existencial, o sea, ya suficiente con existir y ser mujer, hay factores de riesgo. En los varones también hay otras enfermedades que se dan igual. Entonces, además, el hipotiroidismo congénito es una de las causas prevenibles más habituales de retraso mental. Se puede prevenir. Por lo tanto, hay que hacer un buen diagnóstico en las mujeres embarazadas. Incluso cuando el paciente tiene un hipotiroidismo congénito, se hace el tamizaje neonatal. Afortunadamente, en Bolivia lo hacen. ¿De acuerdo? Lo hacen. Lo hacen a la segunda y tercera semana. No a la primera, porque a la primera su TSH está alto, eso es fisiológico. Una vez que nace el bebé, el neonato es alto y esperan 2 semanas a 3 para hacer el tamizaje. Lo hacemos aquí en Bolivia, principalmente en las ciudades troncales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Está bien, y así se previene. ¿De acuerdo? Entonces es prevenible. Diagnostican muy pronto y se hace el tratamiento y el paciente mejora. Y a nivel mundial, fíjense, no se ven bien los colores por la proyectora, pero la prevalencia desde 0,2 a 0,5, un celeste claro más o menos, de 0.5 a 1, un poquito más oscuro, y mayor a 2, fíjense dónde tenemos. Hablando ya de América, en México tenemos una prevalencia alta, pero como siempre en Latinoamérica, fíjense que sería que plateado, plomo, algo así, no datos, no hay datos. En la mayor parte de las enfermedades no tenemos datos en Bolivia, algunos datos escasos que algún grupo de investigación en Cochabamba estaban intentando sacar, pero pues no hay datos. Entonces hay que trabajar en eso. Vamos a presentar algún proyecto para investigar valores de referencia de normalidad de TSH para mujeres embarazadas que sean yodo suficientes. Estoy presentando un proyecto para hacerlo, ojalá se dé. Lo que pasa es que lo malo de la investigación en Latinoamérica no tiene apoyo. No te financian y te tienes que invertir mucho tiempo. Complicado. A diferencia de otros países donde el investigador es bien pagado, es reconocido y pues valoran su trabajo, ¿no? Aquí se hace por amor al arte. Bueno, hablando de la etiología, la causa más frecuente es la tiroiditis crónica autoinmune, o sea, la tiroiditis de Hashimoto. Esta es la causa más frecuente. Otras formas autoinmunes de hipotiroidismo transitorio son la tiroiditis subaguda de posparto y la tiroiditis subaguda silenciosa. Que estas, como su nombre lo dice, tiroiditis, pasan por una etapa de hiper, luego pasan a hipo y luego se normalizan. También puede ser por el resultado del tratamiento del hipertiroidismo o de la enfermedad nodular tiroidea con cirugía, que pues, es la última opción del tratamiento. Ya habíamos hablado en la anterior clase. Drogas antitiroideas, usamos, recuerdan, el metimazol y el propiltiuracilo para el tratamiento, pues eso nos puede llevar a un hipotiroidismo, y el tratamiento con yodo radioactivo, que ese sí nos lleva definitivamente a un hipotiroidismo. Después del tratamiento con yodo radioactivo, que se usa para los pacientes que tienen hipertiroidismo.
Otro dato importante es la deficiencia de yodo, que es otra causa en algunas regiones del mundo, al igual que el exceso de yodo y el uso de algunos fármacos. Teóricamente ahora ya a través del Ministerio de Salud obligan a dosificar a las empresas que venden sal, ¿no? Y ponen yodo. Y ha disminuido la deficiencia o la incidencia de los pacientes que tienen deficiencia de yodo, pero antes no era así. Hay publicaciones del área, generalmente del valle, no tanto del trópico, que tienen sus bosques gigantes, cotos los llaman ahí, ¿no? La parte de Cochabamba, cerca de Chuquisaca, etc., donde no hay una ingesta adecuada de yodo, pero ya no se los ve con mucha frecuencia como antes. Vamos a hablar de las causas del hipotiroidismo primario. Cuando hay compromiso de la glándula tiroides, la causa principal, la tiroiditis de Hashimoto. Puede ser con bocio, esto en las fases iniciales, o puede haber una atrofia tiroidea. Idiopática se presume ya en la fase final de la enfermedad tiroidea autoinmune. Ahorita vamos a hablar de la fisiopatología y ya cuando hay atrofia tiroidea ya estamos en la fase terminal de la tiroiditis de Hashimoto. O en el caso de la enfermedad de Graves que tenía un bocio, le hemos dado tratamiento con radioyodo y ya disminuye su tamaño de la glándula tiroidea. Se ha atrofiado porque ya no está funcionando. En el caso del hipotiroidismo neonatal debido a transmisión placentaria de los anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH. Fíjense que una madre que tiene enfermedad de Graves, o sea que tiene hipertiroidismo por autoinmunidad, por un alto número de los anticuerpos antirreceptor del TSH, estos pueden atravesar la barrera placentaria y llegar a ocasionar un hipotiroidismo neonatal que generalmente es transitorio, pero pues en algunos casos puede repercutir y ocasionar un hipotiroidismo en el neonato. Después tenemos la terapia con yodo radioactivo, ya hemos mencionado esto. La tiroidectomía subtotal en la enfermedad de Graves o bocio nodular o en el cáncer de tiroides, cuando tenemos pacientes con cáncer ya establecido, el tratamiento es tiroidectomía total, vaciamiento ganglionar, de acuerdo al tipo de cáncer de tiroides que tiene el paciente. El consumo excesivo de yodo habla de algas marinas, algunos colorantes de radiocontraste pueden ocasionarte hipotiroidismo primario. Una tiroiditis subacuda generalmente es transitoria, la deficiencia de yoduro, esto raro en América del Norte, pues en América del Sur todavía. Errores congénitos de la síntesis de la hormona tiroidea, fármacos como el litio, interferón alfa y la miodarona. Antes se usaba con mucha frecuencia el litio, ahora no mucho, muy pocos médicos psiquiatras utilizan el litio, casos raros. La miodarona sí todavía es de uso frecuente, a pesar que tenemos otros antiarrítmicos mejores que la miodarona, entonces algunos siguen utilizando. Ya hablando específicamente del secundario, hablamos de un hipopituitarismo debido a un adenoma de hipófisis. El adenoma de hipófisis es la presencia de un tumor que generalmente es benigno en la hipófisis, que va a ocasionar que no se libere TSH a nivel de la adenohipófisis, por lo tanto no va a estimular la síntesis de T4 a nivel de la tiroides. También puede ser por terapia ablativa en la hipófisis o destrucción de la hipófisis. Algunas veces macroadenomas gigantes pueden destruir la glándula de hipófisis. O tumores en la región celar, cualquier tipo de lesión, no siempre de hipófisis. En la región celar puede haber otro tipo de tumores que pueden crecer y comprimir a la adenohipófisis, por lo tanto destruirlas. En terapias ablativas de la hipófisis, cuando hacen, o en la región celular hay algún tumor, hacen radioterapias, etcétera, hay compromiso de la hipófisis, esta ya deja de funcionar. Algunas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, pueden comprometer, ¿no? Y dejar como secuela un hipopituitarismo. El terciario, que es una disfunción hipotalámica muy rara, pero se describe,
Y la última, que era la periférica, ¿no? La resistencia a la acción de la hormona tiroidea. Entonces, esas son las causas. Algunos otros fármacos que pueden afectar la función tiroidea: los glucocorticoides en exceso, opioides, la dopamina, la fentolamina, octreotide, que se puede utilizar para tratamiento de algunas alteraciones, como en el caso del síndrome o enfermedad de Cushing, que es un medicamento que va a inhibir a la hipófisis, por lo tanto va a comprometer a todo el eje, ¿no? La hormona de crecimiento también, que afectan la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. El yodo se usa en tratamiento para el hipertiroidismo. La amiodarona, la tionamidas, hablamos del metimazol y derivados, el tiosinato, la aminoglutamida, el perclorato, litio, algunas citocinas que son utilizadas para otro tipo de enfermedades, van a afectar la síntesis de hormonas tiroideas. Cuando existe alteración en el metabolismo de las hormonas tiroideas, la rifampicina, que es un fármaco que utilizamos para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Fenitoína, tratamiento para enfermedades neurológicas, síndromes convulsivos. Carbamazepina de la misma manera, los barbitúricos también, los inhibidores de la tirosinasa, que se usan para tratamiento incluso de cáncer de tiroides, ciertos tipos de cáncer. La hormona de crecimiento también puede afectar el metabolismo de las hormonas tiroideas, el propiltiuracilo, los glucocorticoides y los beta bloqueadores, ¿no? Habíamos mencionado que los beta bloqueadores pueden inhibir la conversión de T4 a T3, pero necesitan dosis muy altas. Cuando se incrementan la globulina fijadora de la hormona tiroidea, la TB. Esta es la proteína transportadora de la hormona tiroidea. Esto por estrógenos, opiáceos, mitotano, el clofibrato, que van a ocasionar que haya mayor fijación de la T4 libre hacia las proteínas fijadoras. Por lo tanto, no va a haber T4 libre que cumpla esa acción, sino se va a unir a la proteína. Por eso es que no es útil valorar la T4 total cuando pedimos un perfil tiroideo, a menos que sea en el embarazo, y es otra situación. Cuando afectan la absorción exógena de las hormonas tiroideas, calcio, sulfato, hidróxido de aluminio, hierro, entre otras, porque no van a permitir la absorción de la hormona tiroidea. ¿Perdón? Esto cuando ya está establecido un hipotiroidismo y la paciente está haciendo tratamiento con levotiroxina. Estos fármacos inhiben la absorción. Por eso es que cuando la paciente que ya tiene diagnóstico de hipotiroidismo está en tratamiento con levotiroxina, se indica que debe tomar la levotiroxina en ayunas y 1 hora antes de su desayuno o de cualquier otro fármaco. ¿Perdón? Entonces hablaremos ahora de la historia natural de la enfermedad, específicamente de la tiroiditis de Hashimoto. Vamos a tener factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Dentro de los factores genéticos vamos a tener ciertas alteraciones y además que van a presentarse en familiares directos, ¿no? Papá, mamá, etc. Puede haber alteraciones en distintos niveles. Y los factores externos o ambientales, hablamos del tabaco, que es un factor de riesgo para muchas enfermedades, desde cardiovasculares, cáncer, etcétera, ¿no? También puede influir las infecciones bacterianas y virales, exposición a algunas sustancias. Actualmente se habla también de la composición de la microbiota, que también puede influir en lo que corresponde a la función tiroidea. Y todo esto se relaciona con una alteración en la metilación, modificación en las histonas y una interferencia en el RNA. Además, añadido esto, vamos a encontrar este dato principal, que es la elevación de los anticuerpos antiperoxidasa. ¿De acuerdo? Esto es fundamental para la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto. A nivel de los años, va a haber una fase eutiroidea, luego va a haber una fase subclínica de hipotiroidismo
y cerca al 2 al 5% en los años siguientes va a desarrollar un hipotiroidismo manifiesto, en donde ya vamos a encontrar TSH elevada y disminución de la T4 libre y T3 libre. En el hipotiroidismo subclínico, como ya habíamos mencionado antes, vamos a tener una TSH desde 4, 4.5 hasta 10, que es el punto de corte, pero se caracteriza porque la T4 libre y la T3 libre están dentro del rango normal. No se olviden, eso es hipotiroidismo subclínico. T4 libre, T3 libre normal, pero con una TSH no mayor a 10. ¿Listo? Entonces aquí vemos otro gráfico de la misma manera. Tenemos una tiroides normal. Vamos a tener activación de los linfocitos de Helper. Aquí intervienen todos los factores que habíamos mencionado, factores genéticos, factores ambientales. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Intervienen los anticuerpos, va a haber una citotoxicidad, inflamación y va a haber una infiltración de glóbulos blancos a nivel de la tiroides. Y en esta fase inflamatoria va a haber un aumento de volumen. Por eso es que hay bocio. ¿De acuerdo? Pero es una inflamación que no te causa dolor. ¿De acuerdo? Y las células van a ir perdiendo la funcionalidad poco a poco. A esto puede pasar, ¿no? Incremento de los linfocitos T, citotóxicos que van a mediar lo que corresponde a la citólisis a nivel de las células tiroideas, las células NK van a incrementar, va a haber incremento también de las células T helper 1, T helper 17 y macrófagos que van a liberar citocinas que causan lesión tisular, esto poco a poco. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber inmunocomplejos que van a fijar el complemento provocado mayor lesión tisular. Va a haber una apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada, desencadenada por la unión del ligando FAS y los receptores FAS, estos creados tanto por los anticuerpos que han formado en los linfocitos y otros receptores de muerte celular. Y al mismo tiempo va a haber una pérdida de la unión celular hermética después de la lesión, permite que los anticuerpos tiroideos accedan con mayor facilidad, fijando el complemento, y se hace un círculo vicioso, si vale el término. Se hace un círculo que va a haber mayor inflamación, mayor compromiso, mayor destrucción de las células, hasta que se llega al hipotiroidismo manifiesto. Este otro gráfico es el mecanismo fisiopatológico de la misma manera que se resume. Lo mismo. Entonces, no se olviden que, bueno, tenemos que aclarar una cosa. Vamos a tener una T4 libre normal, una TSH normal y podemos tener anticuerpos antiperoxidasa altos. ¿De acuerdo? Eso no es sinónimo de enfermedad. ¿De acuerdo? Algunas veces van a encontrar, pues, las redes sociales les engañan. Si tus anticuerpos antiperoxidasa están altos, tienes tiroiditis de Hashimoto. Les alarma. Pero no es así. Todavía no es así. La tiroiditis de Hashimoto. El hecho de tener anticuerpos antiperoxidasa altos no significa que tienes la enfermedad, pero sí hay gran riesgo de que puedas iniciar a cualquier etapa, o en cualquier etapa de tu vida con una tiroiditis de Hashimoto si no te cuidas de los factores ambientales. ¿De acuerdo? Puedes tener factores genéticos, anticuerpos altos, y si tú tienes pues esos malos hábitos de los factores ambientales, vas a desarrollar la enfermedad en alguna etapa de tu vida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vámonos al cuadro clínico. Siempre vamos a tratar de evaluar a nuestro paciente en el examen físico de forma cefalocaudal. ¿De acuerdo? En la parte neurológica y psicológica vamos a ver disfunción cognitiva. El paciente te va a decir, tengo dificultad para aprender, me olvido las cosas. ¿En qué año de medicina está? Los que no se acuerdan hay que hacerse un perfil. No, mentira, no se puede. Pero va a haber disfunción
cognitiva. El paciente te dice, no puedo recordarme cosas que han pasado hace un mes o 2 meses, que antes se recordaba bien. Vamos a tener un habla lenta, se vuelven más lentos. Va a haber psiquia también. Puede haber periodos de depresión con periodos cortos de ansiedad. En cuanto a la fase, va a haber una cara hinchada, o vamos a tener párpados hinchados y edematosos. ¿De acuerdo? Va a haber pérdida de la cola de las cejas, que antes, para los libros antiguos, libros de semiología clásicos, era el signo patognomónico de la enfermedad, pero no es así porque no tiene 100% de sensibilidad ni especificidad, pero su epónimo era el signo de la reina. ¿Qué reina era? ¿Se acuerdan o no? Es el nombre de una reina, el signo de la reina Isabel, creo que era, no, Ana, algo así. Es un epónimo. Solamente se pierde la cola de las cejas, no la ceja completa. A nivel auditivo va a haber una disminución de la agudeza auditiva. A nivel del cuello, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Depende de la fase que esté nuestra paciente, ¿no? Vamos a encontrar generalmente bocio. Esto aumenta el número de las células o la inflamación, etcétera. Tratan de compensar la deficiencia de la producción de las hormonas. A nivel cardíaco, ¿qué vamos a encontrar? Bradicardia, podemos encontrar desame pericárdico, puede haber una alteración en la función ventricular izquierda, podemos tener alteración en la parte diastólica, pero una hipertensión arterial sistémica, pero de la fase diastólica, ¿de acuerdo? Tanto en el hiper y en el hipotiroidismo hay hipertensión, pero en el hipotiroidismo es una hipertensión arterial sistémica diastólica, en el hiper es sistólica. A nivel pulmonar vamos a encontrar desame pleural, dificultad para respirar, disnea. En la parte metabólica vamos a encontrar incremento de peso, obesidad, que va a ser difícil de bajarlo. También podemos encontrar constipación, y en la parte del sistema reproductivo, oligoamenorrea, pérdida de la libido y su fertilidad. En las extremidades podemos encontrar parestesias y líneas quebradizas. Además de la parte musculoesquelética, vamos a encontrar calambres, puede haber fatiga y cansancio. Entonces, se resume en la tablita todo lo que ya hemos mencionado. Uno de los datos que son poco frecuentes en la parte pulmonar es la hipoventilación y el desame pericárdico y el desame pleural, además del síndrome del túnel carpiano y una hipotermia, que son manifestaciones clínicas cuando ya hay un hipotiroidismo severo, TSHs muy altas, de 30, 40. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en el laboratorio? Pues hiponatremia, que cuando nosotros hacemos el abordaje de hiponatremia moderada o severa, crónica, tenemos que descartar que el paciente tenga alteraciones en la tiroides, porque ese puede ser causante de la hiponatremia. Alteraciones en el perfil lipídico con incremento del colesterol y triglicéridos, aumenta lo que es la dislipidemia aterogénica. Cuando nosotros encontramos niveles de colesterol y triglicéridos altos en nuestro paciente desde reciente diagnóstico, debemos hacer primero tratamiento del hipotiroidismo y después en su control evaluar otra vez el perfil lipídico, porque esta alteración se puede corregir sin necesidad de tratamiento farmacológico. La hiperprolactinemia, aumento de la CPK, y en el electrocardiograma vamos a encontrar ondas de bajo voltaje y anormalidades en la onda T, que no son tan frecuentes. En esta tabla vamos a ver los efectos hemodinámicos en el hipotiroidismo. Hablamos de alteraciones en la resistencia vascular sistémica y periférica. Esta se va a incrementar en el hipotiroidismo. Esto porque va a haber una disfunción endotelial y una disfunción del óxido nítrico. Hablamos de distensibilidad arterial.
esta va a estar disminuida, por eso es que va a haber hipertensión. ¿No ven? Esto por disfunción endotelial también y un engrosamiento de la íntima. Va a haber inotropismo y cronotropismo disminuido. ¿Perdón? ¿Se acuerdan de las funciones básicas del corazón? Inotropismo, cronotropismo, luego anotropismo y... Muy bien. Entonces, en el hipotiroidismo van a estar comprometidos el inotropismo y el cronotropismo. Estos van a estar disminuidos porque va a haber disminución de los receptores beta-adrenérgicos. ¿De acuerdo? Las hormonas tiroideas estimulan a la síntesis de estos receptores. Es por eso que en el hipertiroidismo hay taquicardia y en el hipotiroidismo hay bradicardia. Además van a disminuir el calcio intracelular, que pues, forma parte de esto de la contracción muscular, ¿no? A nivel cardíaco. El gasto e índice cardíaco van a estar disminuidos, porque va a haber una resistencia, ¿no? Un incremento de la resistencia vascular. Va a haber un aumento de la poscarga, una disminución de la inotropía y cronotropía, como ya hemos visto antes. Esto va a ocasionar disminución del gasto cardíaco. La presión arterial diastólica va a estar aumentada. Recuérdense, es diastólica, no es sistólica, porque va a haber una disminución de la síntesis de sustratos de renina. Esto es lo que corresponde a renina, angiotensina, aldosterona. De la misma manera va a haber un aumento en la resistencia vascular. Va a haber alteración del músculo lisovascular y un engrosamiento de la íntima, ¿no? También forma parte para que sea el mecanismo de incremento de la presión arterial diastólica. La presión del pulso también va a estar disminuida, esto por la hipertensión arterial diastólica. La respuesta a las catecolaminas va a estar disminuida, esto por la disminución del número y la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos. ¿Perdón? El flujo coronario va a estar disminuido por la presencia de la aterosclerosis acelerada, por la dislipidemia aterogénica que tiene este paciente, por lo que habíamos mencionado, ¿no? Colesterol y triglicéridos. Además va a haber un aumento del LDL colesterol y una disminución del HDL colesterol, ¿no? Que corresponde a la dislipidemia aterogénica. Entonces, estos son los mecanismos de ciertas alteraciones que vamos a tener en el hipotiroidismo. Y la misma tablita van a encontrar, pues de la misma manera, estos son los mecanismos, pero al revés, para el hipertiroidismo. Aquí va a estar disminuida, incrementada, disminuida, incrementada. Y los mecanismos son similares. Por eso es bien importante saber los mecanismos fisiológicos. ¿De acuerdo? La parte de endocrinología es fisiología pura. Si entienden fisiología, entienden todas las enfermedades. No es tan nada difícil. ¿De acuerdo? Entonces, exámenes complementarios que vamos a solicitar en el hipotiroidismo primario. ¿Hay que solicitar una ecografía? No es necesario. ¿De acuerdo? El hipotiroidismo es una alteración de la función, no es una alteración estructural. ¿Que puede estar añadida una alteración estructural? Sí. Pero, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con el perfil tiroideo. ¿Lo ven? La ecografía nos puede ayudar así, si tenemos alteraciones en el tamaño de la tiroides, pues vamos a ver cómo está esa tiroides, hay bocio, hay nódulos, o ya está totalmente atrófica. Solicitarla si se detectan alteraciones morfológicas a la inspección o a la palpación. Ustedes si palpan y ven un bocio grado 2B o un grado 3, está muy grande, o al palpar ven nodulaciones, si es necesario pedir una ecografía, pero si no, no es necesario. Vamos a encontrar habitualmente el patrón de tiroiditis crónica con un tamaño normal o aumentado, va a estar hipoecoico, una estructura heterogénea, puede presentarse pseudonodular o podemos encontrar nódulos de 4 a 8 milímetros con focos de tiroiditis en algunos casos. ¿De acuerdo? Pero esto no nos va a cambiar la conducta. No vamos a cambiar el tratamiento. Entonces, aquí está lo que habíamos mencionado. Los valores de TSH, T4 y T3.
Aquí tenemos el rango normal. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la severidad, vamos a encontrar la TSH alta, hasta muy alta. 30, 40. Tengo una paciente que le hemos encontrado 70, yo no he creído, o sea, no parecía, pero 70. Igual de la misma manera, se va a ir alejando, pero hacia abajo la T4 y la T3. ¿No? Vemos que los rangos igual, va a ir variando si es leve, moderado o severo de hipotiroidismo. Entonces, no se olviden, para hipotiroidismo primario, TSH, T4 libre bajo, y, bueno, TSH alto y T4 y T3 libre bajo, ¿no? No se ve la T3 libre por el proyector porque es de otro color. Estas líneas punteadas son el rango de referencia, que va a variar de acuerdo al laboratorio, ¿no? De 0,8 hasta 4, 4,5 o hasta 6,2. Microunidades internacionales por litro o decilitro, de acuerdo al laboratorio. Y fíjense, este es el perfil tiroideo de un hipotiroidismo central, lo que ya hemos hablado, ¿no? Este es el rango normal, vemos la TSH, que es de acuerdo a la severidad, va a estar disminuida. Y se acompaña de T4 y T3 libre disminuidas. Ambas están disminuidas. ¿Se entiende el gráfico, no? Y estas son algunas imágenes que vamos a ver en la ecografía, que pues, no es útil para el diagnóstico ni el tratamiento, pero si tenemos una alteración, vemos, ¿no? No se ve muy bien igual por esto, son bonitas imágenes. Una tiroiditis de Hashimoto, de un corte transversal, pues, en escala de grises, y aquí abajo su ecodoppler, ¿no? Que es con flujo disminuido. Aquí ya una tiroiditis con presencia de un corte longitudinal, ¿no? Imágenes incluso pseudonodulares. Y ya fíjense, en comparación, más o menos se os va a dibujar. Esta es la glándula tiroidea aquí al principio, en gordita. Ya en la fase final, fíjense que está delgada. Hay atrofia, disminución del volumen. Tratamiento. ¿A quiénes vamos a dar tratamiento? A un paciente que tiene hipotiroidismo manifiesto. ¿Qué hemos dicho que era un hipotiroidismo manifiesto? TSH mayor a 10. Listo, nunca se olviden de eso. ¿En qué caso debemos dar tratamiento en hipotiroidismo subclínico? Esto es controversial, incluso hasta ahora hay escuelas que dicen que sí hay que dar, otras dicen que no hay que dar. Hay estudios a largo plazo que se benefician con el tratamiento, etc. Pero pues, hay ciertos pacientes que sí los debemos dar. Hipotiroidismo subclínico, recuerdan que hemos dicho T4 libre, T3 libre normal y TSH alta. Algunas veces van a encontrar T4 libre normal con T3 libre normal, pero una TSH mayor a 10, 11, 12. Ya en ese le damos tratamiento, porque si mi TSH es mayor a 10 se considera que es manifiesto. ¿Ven? Bueno. En el embarazo, cuando la TSH está mayor a 4, la meta de una paciente mujer que está embarazada o está buscando embarazo es TSH 2.5. Aquí está mal, es menor a 2.5. Bueno, no está bien aquí abajo. Es menor a 2.5 la meta. Porque aquí dice mujer con infertilidad en protocolos de reproducción asistida cuando la TSH está mayor a 2.5. Está buscando embarazo y no lo ha logrado. Entonces, si su TSH está más de 2.5, 4, 5, 6, hay que darle tratamiento. Y estas dos pacientes pues tienen que ser valoradas por un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque ahí tenemos el riesgo de dos vidas, tanto el producto y la madre, ¿no? Porque pues generalmente las pacientes que no pueden tener bebés, si logran embarazarse con reproducción asistida, el producto es muy valioso, muy valioso. Han intentado 2, 3 veces, aparte de intentar, y el costo que es muy alto aquí en Bolivia, el costo de la parte psiquiátrica, psicológica es muy importante, ¿no? Logra quedarse embarazada y a las 3, 4 semanas pierde el producto, su segundo intento.
logra quedarse embarazada, segunda, tercera, cuarta semana, quinta semana, pierde el producto. Algunos lo logran al tercer intento, otros solo lo intentan 2 veces. Es compleja la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes. Objetivos de tratamiento. Resolver todos los síntomas del hipotiroidismo que habíamos mencionado. Es importante normalizar los niveles de TSH y las concentraciones de T4 y T3 libre. Evitar sobretratamiento, especialmente en el adulto mayor. O sea, una tirotoxicosis iatrogénica. ¿A qué se refiere eso? Ahorita vamos a hablar de la dosis kilogramo peso. Entonces, cuando tenemos un paciente adulto mayor, nosotros no debemos usar la dosis kilogramo peso que usamos habitualmente con los otros pacientes. ¿En quiénes debemos tener cuidado? Ahorita vamos a hablar. Debemos tener cuidado en pacientes adultos mayores, pacientes que tienen comorbilidades como infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular cerebral, que sean adultos mayores. Perdón. A ellos debemos iniciarle la dosis más bajita de 25 microgramos y vamos a ir aumentando paulativamente 50, no superamos de 50. ¿De acuerdo? Porque nuestra meta en ellos va a ser distinta. Entonces, dosis de la levotiroxina, que es la hormona que fabrica nuestra tiroides. Se llama tiroxina a la T4. Entonces nosotros damos la T4 y esta se convierte en T3 en las células. En niños, dosis de 4 microgramos kilogramo día. La dosis habitual que nosotros vamos a usar es de 1.6 microgramos kilogramo día en jóvenes sin comorbilidades. Aquí está lo que les estaba mencionando. Ancianos con enfermedad arterial coronaria, comenzar con 25 a 50 microgramos día. Con la dosis más bajita, porque recuerden que si le damos dosis alta, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿No? Entonces podemos ocasionarle alguna arritmia. Y si ha tenido un evento coronario agudo reciente, pues peor, ¿no? Ahora, si es necesario incrementos de 12.5 a 25 miligramos cada día, 1 a 2 semanas hasta normalizar la TSH. Eso vamos a ir calculando. ¿Se acuerdan que la vida media de la T4 libre es una semana? Entonces, para nosotros incrementarle la dosis de la levotiroxina, vamos a esperar mínimo 6 semanas a 4 semanas, a 2 meses, para modificar el tratamiento. ¿De acuerdo? La TSH se va a regular en ese tiempo. No es que hoy día le inicio y en una semana le pido un control, no llega a metas, no baja, le voy a aumentar la dosis. No. Hay que esperar mínimo 6 semanas o un mes en el caso de las mujeres embarazadas. ¿De acuerdo? Eso es otro tip que no está escrito en los libros para que lo tomen en cuenta. La vida media, 7 días ya hemos visto, 1 vez por día, 6 semanas para T3 y T4 estable, ¿no? Como se ve comentado. Factores que afectan la absorción, lo que ya habíamos mencionado con los fármacos. El monitoreo del tratamiento, ¿no? Fíjense, de 4 a 6 semanas después de iniciar la terapia hasta de un neurotiroidismo. Rango, aquí nos habla de 0,4 a 4 o 0,5 a 5. En jóvenes sanos de 0,4 hasta 2. Varía, acuerdo, no les puedo decir un establecido como tal. Entonces, los laboratorios que nosotros, personalmente yo confío más aquí en La Paz es CELADIS y el Instituto de Medicina Nuclear, y en los privados el Endolab. Nosotros no tengo tanta confianza porque son hormonas. Y hacer un diagnóstico con un déficit hormonal es importante porque la paciente o el paciente va a hacer tratamiento toda su vida. No tiene que haber margen de error. Las metas de tratamiento que se recomiendan son en base a las concentraciones de TSH durante el embarazo y cambian de acuerdo a cada trimestre. Estas son las metas de una paciente ya embarazada que tiene hipo. Primer trimestre de 0,1 a 2,5. Entonces, recuerdan que esta era nuestra meta de TSH, ¿no? Al principio, que puede ir aumentando ya a medida que pasa el tiempo de embarazo, segundo trimestre hasta 3, tercer trimestre hasta 3. Y posterior a la resolución del embarazo se realiza una determinación de TSH a las 6 semanas, como habíamos comentado, para ver si hay necesidad de
ajustar la dosis. Ahora, aquí no está. En toda paciente que tiene ya hipotiroidismo primario diagnosticado, que logró su embarazo, se debe incrementar desde un 25 a 50% la dosis total que recibía antes del embarazo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, durante el primer trimestre de embarazo, donde está la organogénesis, hay mayor demanda de esta hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Eso es fisiológico. Se debe aumentar, porque la tiroides no está funcionando, no va a cumplir ese papel fisiológico de liberar más hormonas. ¿De acuerdo? Eso. En algunos casos, va a haber algunos pacientes que están con su perfil tiroideo TSH ya normal, T4 libre normal. Las pacientes insisten, las señoras, doctor, sigo mal, sigo cansada, mi piel sigue seca, mi cabello se sigue cayendo, es mi tiroides. O no pueden bajar de peso. Doctor, hago todo y no puedo bajar de peso. Pero no tienen alimentación saludable, no hacen actividad física, están comiendo en desorden, no es problema de la tiroides. Entonces, como la hormona actúa en diferentes aparatos y sistemas, como hemos visto, actúa en todas las partes del piel, cerebro, todas las partes necesitan la hormona tiroidea. La deficiencia de esta hormona no es específica o no te va a dar un síntoma específico. Se cae el cabello, no es problema de tu tiroides, no es así. Si tus niveles de hormona tiroidea están dentro de rango normal, hay que buscar otra causa que te está ocasionando el signo o el síntoma y tratarlo, ¿de acuerdo? Se ha reportado que en algunos casos de estas pacientes podemos combinar T4 y T3 libre, la levotiroxina con la liotironina, que es la sintética T3 libre, que en nuestro medio no hay, porque ya hay evidencia sólida, sí, sólida como tal, que no recomiendan el uso de las combinaciones, que es suficiente la levotiroxina, ¿no? Pero en el artículo publicado en Tiroid, el 2014, sugiere una guía de tratamiento. Pero si se fijan, ya han pasado cuántos años desde esa recomendación. En algunos casos pueden hacer, y pareciera que es como efecto placebo. Les das la T3 libre y la paciente dice, doctor, lo que me ha dado me ha hecho bien. Y vuelven bien, teóricamente, ya no se cae el cabello, no sé si creer. Bueno. En resumen, tenemos síntomas y signos que indican, es lo mismo. Nunca se olviden que la base para ustedes y para cualquier médico es hacer una historia clínica. Para cualquier enfermedad, apréndanlo de esa manera. No aprendan así de memoria un tema de cualquier especialidad. Al año ya van a rotar por clínicas, van a estar cardio, neumo, gastro, etc. Si aprenden bien tercer año, al año va a ser muy fácil. El resto de medicinas va a ser comodín, ¿perdón? Aprendan siempre cualquier enfermedad tratando de llevarlo a un caso clínico o a su historia clínica, ¿perdón? Entonces, lo primero que hacemos es signos y síntomas, hacer una buena anamnesis, buscar factores de riesgo, antecedentes del papá, el papá, la mamá, el tío. Alguien podría tener la enfermedad, ¿perdón? Hábitos saludables, si fuma o no fuma, etc. Y luego, en el examen físico, aprendanlo bien, hagan de cabeza a pies, no se vayan a saltar. Estoy viniendo porque los pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿por qué vienen? Por el peso y la caída de cabello. No puedo bajar, estoy cansada. Entonces, nos dejamos guiar por el signo, síntoma o motivo de consulta del paciente, nos abocamos a eso, no. En el examen físico, detallado desde la cabeza hasta los pies. ¿Listo? Así tienen que evaluar. Y en la parte de la anamnesis es muy importante esto, la anamnesis por sistemas. Nunca se olviden de eso. Porque la paciente va a decirte el signo o síntoma que más le afecta a la calidad de su vida. Y se va a olvidar de otros síntomas que te pueden ayudar a llegar al diagnóstico. ¿Listo? Inclusive, ya les he dicho en el otro día, que si tu paciente tiene el diagnóstico de SDS, ¿cuál es ese diagnóstico?
Solo Dios sabe. Cuando no sepan qué tiene su paciente, ustedes hacen una buena historia clínica, se sientan al lado, le hacen una anamnesis minuciosa, un examen físico minucioso, tienen las respuestas. Les doy mi cabeza, si garantizo que hacen una buena historia clínica, ya tienen su impresión diagnóstica. ¿De acuerdo? Eso, nunca se olvide la parte de la historia. Ya hemos encontrado todo eso, vamos a pedir laboratorios para confirmar mi diagnóstico. Mi paciente es obesa, tiene caída de cabello, etc. No, para mí, ¿qué es hipotiroidismo? Le pediremos su perfil tiroideo. Entonces, en el perfil tiroideo vamos a pedir TSH y T4 libre. ¿De acuerdo? Suficiente con eso. En las guías inclusive les dice solo pedir la TSH. Pero le pediremos nomás T4 libre porque si no va a haber con su TSH alterada otra vez, la paciente ya no va a confiar en vos. En la parte pública sacar cita es 2-3 semanas. En tu consulta privada vas a negar, me cobran 300 bolivianos por una TSH y ahora me vuelve a mandar por una T4 libre. ¿No? Seamos prácticos, ¿no? Entonces TSH y T4 libre. ¿Qué vamos a encontrar? TSH alta, T4 libre baja o baja normal. Pensamos en hipotiroidismo primario, no se olvide. Encontramos TSH normal o baja, T4 libre baja o baja normal, que debemos verificar ciertos fármacos, ¿no? Todos los fármacos que te pueden ocasionar alteración del paciente, aquí dice fenitoína, salicilatos, sin tirotoxicosis reciente, hablamos de hipotiroidismo central. No se olviden, TSH normal o baja con T4 libre baja. Estamos hablando de un hipotiroidismo central o secundario. En el primer caso, lo que podemos hacer, podemos pedir unos anticuerpos antiperoxidasa para ser más específicos, pero ya iniciamos tratamiento, ¿no? En el segundo caso, si descartamos consumo de ciertos fármacos que me van a alterar la TSH o la T4 libre, ya debo pensar en un hipotiroidismo central y puedo realizar una resonancia magnética. Nos podemos encontrar sorpresas ahí arriba. ¿Qué pasa? Si tengo anticuerpos anti-TPO presentes, enfermedad de Hashimoto, T4, tratamiento. Ausentes, podemos estar frente a un hipotiroidismo transitorio, o sea, de una tiroiditis postviral, una tiroiditis postparto, etc. Se puede evaluar de 4 meses. Vemos si la T4 pues, mejora en un 50% durante las 6 semanas, se hace el control de TSH, ¿no? Si existe un resultado normal después de la espera, del seguimiento, si tiroides normal, pues no hay alteración, ¿no? Pero si la TSH empieza a aumentar, va a haber un hipotiroidismo permanente y ya damos tratamiento con T4 libre. Recuerden que les había dicho que la tiroiditis tiene una fase de hiper, hipo y normal. Y esto puede cursar desde 2, 3 meses, 4 meses. Por el otro lado, si tenemos una alteración de presión hipoficiaria hipotalámica, debemos hacer control de las suprarrenales, prolactina y gónadas, ¿no? Hacer un control del perfil hormonal de todas las hormonas que se sintetizan en la hipófisis. ¿De acuerdo? Y ya iniciamos tratamiento con T4. De acuerdo a las características de la lesión que se encuentre en la región celular o en la hipófisis, tratamiento quirúrgico se programa. Eso está ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? No, doctor, usted ha mencionado en la retroalimentación de todo el eje que existían sensores a nivel del hipotálamo y la hipófisis. ¿Cuáles serían esos sensores que detectan los niveles de T4 cuando suben? No son receptores, captan los niveles. Aquí está la primera tabla, ¿no? A nivel de la hipófisis o el hipotálamo son varias, ¿no? Que se van a encontrar en las diferentes neuronas.
Y cuando hay niveles bajos, estas van a mandar estímulos para que se libere mayor cantidad de TRH. O en la hipófisis, esto es cuando detectan que los niveles no están normales, entonces estimulan la liberación de TSH. ¿De acuerdo? Son varios, no solo es uno, no solo un común sensor, sino varios estos que detectan los niveles de hormona tiroidea. Y no solo de hormona tiroidea, sino de todas las hormonas. Porque aquí en la adenopófisis vas a tener 5 tipos de células secretoras distintas. ¿Viniste a la anterior teórica? Si se acuerdas, eran 5 tipos de células que sintetizan diferentes hormonas y cada una se encarga de detectar si es que existen o no los valores normales. Y ya se hace la retroalimentación negativa cuando existen valores normales. La única que es positiva es la del eje gonadotropo. Eso cambia. ¿Alguien tiene otra dura pregunta? Yo había leído que el hipertiroidismo se daba a la enfermedad de Graves. ¿También es en el hipotiroidismo? No. Es otro mecanismo en el hipertiroidismo. ¿Recuerdas que igual era pues, el compromiso de los anticuerpos antitiroideos o antireceptores altos? Estos se unían a sus receptores en la glándula tiroides porque parecían similar a la TSH. En cambio aquí, si te fijas en el gráfico, los anticuerpos antiperoxidasa elevados pueden desencadenar que los factores genéticos y factores ambientales causen este proceso inflamatorio crónico que hay. ¿De acuerdo? Mucho depende de estos anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos van a estimular a la destrucción e inflamación crónica. En cambio, en la enfermedad de Graves, ocasionan estímulo de la producción. Esto a través de la unión de los anticuerpos antirreceptor a los receptores de TSH en la tiroides. Y la tiroides cree que le está mandando mucho estímulo a la hipófisis. ¿No hay más dudas, preguntas? Yo creo que estamos a tiempo, ¿no? Adelante. No hay un tratamiento específico como tal, pero se recomienda que pues, la parte de la alimentación sería importante. Ahora, el selenio a 200 microgramos vía oral cada 24 horas, han salido unos artículos que han publicado, pero la población que tenía esos artículos no era suficiente, son poblaciones de cantidades bajas. Entonces, no tengo evidencia sólida yo para que me respalde y te diga, en tal estudio con, no sé, 100,000 participantes que han utilizado selenio, en un caso control, han visto que ha mejorado, etc. No hay ese tipo de estudios. Entonces, no, yo no puedo recomendar el tratamiento, pero pues los que hacen, nunca actúen como médicos lucrativos y traten todo y digan, este es el mejor médico. Entonces, van a encontrar selenio, no le va a hacer daño, algunas pacientes son insistentes, ya toma tu selenio, pero les aclaro, no hay evidencia sólida que me respalde para que yo pueda hacer el tratamiento con eso. Ahora, en la parte de la alimentación, tienen que disminuir el consumo de frutas o verduras que tengan mucha cantidad de yodo, ¿perdón? Eso. A veces influye también en cuanto a los factores ambientales, las infecciones que han tenido, o que tanto virales bacterianas, algunas veces las vacunas, son varias cosas. Pero el hecho de tener anticuerpos antiperoxidasa elevados no significa que tienes Hashimoto. Ese término hay que borrar de la cabeza, porque los médicos, ahora los moleculares, te hacen una muestrita, te encuentran todo. Entonces, no, anticuerpos altos, no tienes Hashimoto, te tengo que poner tal suero. Ha salido ahora un diplomado en sueroterapia. Interesante, tal vez con el tiempo, si tuvieran evidencia, yo les creo, pero no hay evidencia sólida. Es igual que el dióxido de cloro en el COVID. No sé si en realidad funcionaría, pero no había evidencia sólida. Entonces, actualmente nosotros somos médicos basados en la evidencia, no la experiencia. ¿Ven? Entonces, eso.
Puedes utilizar suplementos como selenio, otros hablan de la vitamina D, vitamina E, pero son menos cantidad, o sea, no hay nada de publicaciones que van a decir que no comas coliflor, que no comas verduras de color verde oscuro, etcétera. Pero pues, en exceso no te va a hacer daño, ¿no? Así es, no hay tratamiento específico. Y si quieren hacer tratamiento para anticuerpos, decía inmunodeprimirlo, entonces, si el paciente está sano, ¿cómo lo voy a inmunodeprimir? Porque al hacer tratamiento inmunosupresor con fármacos como corticoides de dosis altas o algunos otros inmunosupresores, vamos a bajar todos los anticuerpos, no es específico a un tratamiento. Eso es. ¿Alguna otra duda, pregunta? Hagan la lista los que son de mi grupo. Adelante. ¿Quieres preguntar? No, la lista. Ya. Escúchame esto. No vale la pena hacer escuderías. Tal vez lo hacen algunos porque ya lo han estado haciendo desde primero, segundo año. Tienen su grupo, su equipo. Pero no es válido. ¿De acuerdo?